A veces, los mayores regalos de la vida parecen las peores maldiciones. Esta es la historia de una transformación así. En el salón de mármol de la corte real, el corazón de Lady Serapina Ashford latía tan rápido que casi se desmaya. Su vestido de terciopelo morado caía a su alrededor como una nube, pero su noble cabeza seguía erguida, aunque sus manos temblaban. No había piedad en la voz del rey Magnus. Lady Serapina Ashford se le acusa de difamar al príncipe Darius, de rechazar públicamente la orden real y de causar disturbios en la corte. A Serapina se le cortó la respiración. Tenía 27 años y era una mujer conocida por sus rasgos afilados y su inteligencia aún más aguda. Entendía de matemáticas. Había revisado las cuentas y descubierto que los fondos destinados a las supuestas obras benéficas del príncipe iban en realidad a parar a manos de traficantes de armas. Por lo tanto, continuó el rey, te despojo de todos tus títulos y propiedades y te entrego como esposa al joyero Elian Thorne, del pueblo de Silverbrook. Quizás él pueda domar tu espíritu rebelde. Las risas de los nobles resonaron en la sala. Los labios de Serapina se pusieron blancos, pero no derramó lágrimas. Nunca lloraría. Su verdadero delito era simple, había visto los sucios libros del príncipe Darius. El hombre aceptaba sobornos de los comerciantes más poderosos del reino y, a cambio, les concedía derechos de monopolio. Cuando Serapina acudió con los documentos a su tío, el Lord Canciller, el príncipe se enteró de lo sucedido y primero intentó comprarla. Quédate a mi lado y tendrás riqueza ilimitada, le dijo con frialdad en los ojos. Si te opones, desaparecerás. Serapina se opuso. Y ahora la estaban destruyendo. 2 días después, Serapina se dirigía hacia su destino en un carruaje corriente. Llevaba consigo 2 vestidos sencillos, un chal de lana y el anillo de zafiro de su madre. Se había prometido a sí misma que no derramaría lágrimas. Nadie podía arrebatarle su honor. Silverbrook era un pequeño pueblo famoso por sus minas de plata en las laderas de las montañas. En la plaza del pueblo, los mineros y los niños, manchados de tierra, se volvieron al oír el ruido del coche. Hemos traído una esposa para el joyero, gritó el conductor. Un regalo del rey. A Serapina se le revolvió el estómago. Frente a ella, en la puerta de su taller, había un hombre alto y moreno. Tenía el pelo negro y rizado recogido en una tímida coleta, llevaba unas gafas finas, pero sus manos eran increíblemente elegantes y ágiles. ¿Qué clase de broma es esta?, murmuró Elian mientras se limpiaba el polvo de plata de las manos en sus pantalones. Cuando se leyó el edicto real, los murmullos de los aldeanos se extendieron como ondas. Por fin nuestro joyero se va a casar, gritó alguien. Quizás ahora se acuerde incluso de comer. Serapina se mantuvo erguida, cada palabra era como una puñalada. Pero Elian no se rió. Sus ojos color ámbar la examinaron, curiosos pero amables. Basta, dijo con voz suave pero firme. Todos se callaron. Esta señora está ahora bajo mi responsabilidad y en Silverbrook no se falta al respeto a los invitados. Sin ceremonias, tomó las pocas pertenencias de Serapina y la llevó a su casa. Mientras las miradas de los aldeanos le perforaban la espalda, Serapina pensó que su humillación había llegado a su fin. En una semana había pasado de los salones del palacio a ser la esposa de un joyero. La casa de Elian era sorprendentemente ordenada. Estanterías llenas de libros, pergaminos sobre el escritorio, mapas astronómicos en la pared. Parecía la casa de un filósofo o un erudito, no la de un artesano. Dormirás arriba, dijo Elian con amabilidad, pero con distancia. Yo me quedaré en el taller. Tengo una pequeña cama allí. Serapina lo miró con recelo. ¿No esperas consumar este matrimonio forzado? Elian se ajustó las gafas, con la mirada inquebrantable. No soy ni tiránico ni salvaje, señora. Nada dado sin consentimiento tiene valor. Esta inesperada cortesía sorprendió a Serapina más que cualquier maldad que hubiera podido esperar. Mientras subía al ático, pensó que tal vez este castigo tendría consecuencias que nadie había previsto. Los primeros días transcurrieron con una cortesía helada. Serapina se quedaba en casa, mientras que Elian trabajaba en el taller desde el amanecer hasta el anochecer. Las comidas eran silenciosas, solo interrumpidas por frases prácticas como, ¿dónde está la sal?, o, ¿se ha acabado el pan? Cuando Serapina salió, sintió las miradas de los aldeanos.
Las mujeres cuchicheaban. Decían, la noble caída, o, el regalo de la realeza. Esperaba hostilidad en el palacio, pero descubrió que los prejuicios de la aldea eran igual de dolorosos. Una cálida tarde, cansada de encerrarse en sí misma, Serapina se atrevió a visitar el taller. Lo que vio le dejó sin aliento. A la luz del sol que se colaba por la ventana, Elian doblaba el fino alambre de plata con increíble destreza. Sus dedos parecían bailar, cada movimiento calculado pero natural. Con la lupa sobre los ojos, la luz jugando en su cabello, parecía casi de otro mundo. ¿Necesita algo, señora?, preguntó sin dejar de trabajar, como si hubiera sentido su presencia. Solo aire, respondió Serapina, avergonzada por haber sido descubierta. La casa me resulta sofocante. Elian asintió con la cabeza, dejando suavemente el alambre de plata. Si lo desea, puede quedarse aquí. La quietud del taller es diferente a la quietud de una habitación cerrada, proporciona una paz diferente. Serapina dudó, pero finalmente se sentó en la silla junto a la mesa. Observó fascinada cómo Elian convertía los hilos metálicos y las pequeñas piedras en un collar magnífico. Sus dedos elegantes mostraban una fuerza sorprendente. Por la noche, cuando Elian terminó su trabajo, se acercó a ella con un pequeño objeto en la mano. Para ti, dijo simplemente, tendiéndole una estrella en miniatura tejida con finos hilos de plata. Cada punta era perfectamente simétrica. Serapina tomó la estrella y sintió su peso ligero y delicado en la palma de su mano. Es preciosa, murmuró, realmente impresionada. ¿Por qué me la das? Porque a veces lo que parece roto y oscuro puede convertirse en algo brillante cuando se trabaja con la luz adecuada y la paciencia. Era la primera muestra de verdadera amabilidad que Serapina recibía en mucho tiempo. Y algo dentro de ella, algo que creía muerto desde su humillación en el palacio, comenzó a despertar lentamente. Con el paso de los días, Serapina comenzó a sentir curiosidad por este silencioso joyero. Elian era tímido, pero amable, trabajador, pero con un profundo conocimiento de la belleza. Era un enigma que Serapina quería descifrar. Una noche, mientras compartían una sencilla cena, Serapina se armó de valor y le preguntó, ¿siempre has sido joyero, Elian? El hombre detuvo la cuchara y la dejó suspendida en el aire. Sus ojos, siempre amables, se nublaron. No, respondió finalmente. Antes, en lugar de metales, leía las estrellas. Serapina esperó, sabiendo que había una historia detrás de esas palabras. Elian respiró hondo antes de continuar. Trabajé 5 años en la Real Academia de Astronomía. Era astrónomo real, enseñaba los cielos a príncipes y nobles. Esta explicación sorprendió a Serapina. ¿Astrónomo real? Entonces, ¿cómo acabó en este pueblo? Elian se levantó y se acercó a la ventana, como si necesitara mirar las estrellas mientras hablaba. Hace 8 años, rechacé una orden del príncipe Darius. Me pidió que manipulase las profecías del cielo en favor de la realeza. Tenía que decir que una guerra terminaría en victoria, pero mis cálculos indicaban que sería un desastre. Serapina escuchó con atención y comenzó a comprender la magnitud de lo que Elian le estaba contando. Me negué. No podía contaminar la ciencia con mentiras políticas. Como castigo, me quitaron mi título y me enviaron aquí, a Silverbrook, con la orden de no volver a poner un pie en la capital. ¿Y aprendiste joyería? Elian asintió con la cabeza. Mi abuelo era un joyero famoso. Me enseñó el oficio cuando era niño. Volví a mis raíces. Los metales y las piedras son tan hermosos como las estrellas. Y no mienten. El silencio que siguió estuvo lleno de nuevos entendimientos. Serapina ahora veía a Elian bajo una luz completamente diferente. No era un simple campesino, sino un hombre de principios que lo había sacrificado todo por su honestidad. Ahora tú, dijo Elian volviendo a sentarse. ¿Cuál fue tu verdadero delito, Lady Serapina? Rechazar un compromiso no es motivo suficiente para una pena tan severa, ni siquiera para el rey. Serapina sintió un nudo en la garganta. Llevaba semanas ocultando la verdad, temiendo que nadie la creyera. Encontré unos registros, comenzó lentamente. Libros de contabilidad que probaban que el príncipe Darius había desviado fondos de ayuda real a traficantes de armas. Cuando lo interrogué en privado, intentó ponerme de su lado.
Si guardaba silencio y me unía a él, me prometió poder y riqueza. Serapina apretó los puños sobre la mesa. Por supuesto, lo rechacé. Entonces cambió de estrategia. En el baile de otoño, me humilló públicamente. Se burló de mi inteligencia y dijo que las mujeres no debían saber matemáticas. Al defenderme, insinué por error que conocía sus trucos. Y él te superó, concluyó Elian, entendiendo el patrón. Te acusó de envidia y calumnia, y el rey, cegado por la confianza que tenía en su hijo, te castigó sin buscar la verdad. Serapina negó con la cabeza y las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente rodaron por sus mejillas. Escondí los cuadernos en mi habitación del palacio, en un compartimento secreto detrás de la biblioteca. Si alguien los encuentra, correrá un peligro mortal. Y quien los encuentre también, completó Elian en voz baja. Aquella noche, a la luz titilante de las velas, dos almas marcadas por la injusticia del mismo hombre compartieron sus heridas más profundas. Y en esa fragilidad compartida, algo comenzó a tejerse entre ellos, algo tan delicado como la mejor platería de Elian. Con el paso de las semanas, Serapina empezó a pasar más tiempo en el taller. Al principio, solo observaba fascinada cómo los metales se transformaban en las hábiles manos de Elian. Luego, tímidamente, empezó a hacer preguntas sobre el proceso. ¿Por qué fundes la plata a esa temperatura exacta?, preguntó un día, mientras Elian fabricaba una cruz para el párroco del pueblo. Porque, respondió él, mostrando cómo fluía el metal, si está muy caliente, se mezclan las impurezas, y si está muy frío, no se moldea correctamente. Cada metal tiene su punto óptimo, y hay que encontrarlo. Un día, cuando Elian salió a entregar un pedido, Serapina se atrevió a coger una pequeña herramienta. Recordando los movimientos que había observado durante semanas, intentó dar forma al alambre de plata que Elian había dejado en el banco de trabajo. El resultado fue desastroso. El alambre se dobló de forma irregular y se cortó el dedo al intentar sujetarlo. Cuando Elian regresó y vio su intento fallido, Serapina esperaba una reprimenda. En cambio, examinó con gran interés el complejo nudo de plata. Interesante para ser tu primer intento, dijo finalmente. Mañana te enseñaré a leer la resistencia del alambre. Así comenzó el aprendizaje de Serapina. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron rápidamente de pequeños cortes. Su rostro, siempre oculto en el palacio, ahora se sonrojaba con el calor del fuego. Su cabello, antes peinado de forma elaborada, ahora lo llevaba recogido en una sencilla coleta para que no le entrara en los ojos mientras trabajaba. Una tarde, mientras intentaba hacer una pequeña pulsera, Serapina dobló mal el alambre de plata y este se rompió. Enfadada, soltó un taco nada propio de una dama. Elian la miró con sorpresa y, por un momento, temió que Serapina hubiera cruzado la línea. Pero entonces ocurrió algo increíble. Elian se echó a reír. No era una risa burlona, sino sincera y cálida. Serapina también se echó a reír, primero tímidamente, luego con total naturalidad. Se rieron juntos hasta que les dolieron las costillas, apoyándose el uno en el otro para no perder el equilibrio. Creo, dijo Elian mientras trataba de recuperar el aliento, que nunca te había visto reír de verdad. Serapina se dio cuenta de que era cierto. No recordaba cuándo fue la última vez que se rió así, sin preocuparse por cómo debía hacerlo. En el palacio, confesó, las damas no se ríen, solo esbozan una sonrisa sutil. Prefiero 1000 veces tu risa sincera a todas esas sonrisas falsas, respondió Elian, y la calidez de su mirada hizo que el corazón de Serapina se acelerara inesperadamente. En ese momento, Serapina comprendió que su inteligencia, que no tenía cabida en el palacio, era valiosa allí. Sus manos podían crear, su mente podía resolver problemas, su impaciencia podía convertirse en maestría. Por primera vez en su vida, comenzó a sentirse cómoda en su propia piel. Pero la paz que habían construido era frágil. Un domingo, dos jinetes vestidos con los colores reales entraron al galope en la plaza del pueblo. Los aldeanos se reunieron con curiosidad ante la inusual visita. Serapina, que estaba comprando carne en la carnicería, sintió que la sangre se le helaba en las venas. El primer jinete, un hombre anciano y de rostro severo, desmontó y abrió un pergamino. Por orden de Su Majestad el Rey Magnus, anunció en voz alta. Se solicita un informe sobre la armonía y la situación de Lady Serapina Ashford,
que actualmente reside en este pueblo. Los murmullos se extendieron por el pueblo como ondas en un estanque. Serapina se quedó inmóvil y sintió que todas las miradas se posaban sobre ella. El príncipe Darius ha expresado su preocupación por el bienestar de su sobrino y quiere asegurarse de que su castigo se haya cumplido adecuadamente, continuó el inspector. Cualquiera que tenga información sobre un trato innecesariamente benévolo hacia el preso debe acudir a mí antes del atardecer. Serapina, al enterarse de la noticia, regresó apresuradamente a casa, donde encontró a Elian. Su expresión era de preocupación. No es una coincidencia, dijo él, quitándose las gafas y frotándose la nariz. Alguien debe de haber informado al palacio de nuestra situación. ¿De nuestra situación?, preguntó Serapina, confundida. ¿De que no me has tratado mal? ¿Que trabajo en el taller? Elian dudó, como si las siguientes palabras le resultaran pesadas. ¿Que nos hemos acercado? Serapina sintió que le latía con fuerza el corazón. En los últimos meses, algo había cambiado entre ellos. Miradas que se prolongaban más de lo necesario, manos que se rozaban al intercambiar herramientas, conversaciones que se alargaban hasta altas horas de la noche. ¿Crees que sospecha que sé dónde están los cuadernos del príncipe?, preguntó Serapina bajando la voz, a pesar de que estaban solos. Es posible. O tal vez no puedas soportar la idea de que encuentres algún sentido a tu castigo. Esa noche, los inspectores se marcharon después de tomar declaración a varios aldeanos. Elian y Serapina se sentaron frente al fuego, conscientes de la amenaza que se cernía sobre ellos. Si el rey decide que no he sufrido lo suficiente, puede enviarme al monasterio. O a la cárcel, murmuró Serapina. No lo permitiré, respondió Elian con tal determinación que ambos se sorprendieron. No permitiré que te lleven. Era la primera vez que se tuteaban y ese simple cambio parecía haber derribado la última barrera entre ellos. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que me pase?, preguntó Serapina, aunque en su corazón sabía la respuesta. Elian tomó sus manos entre las suyas, manos ahora llenas de cortes por el trabajo con el metal. Porque en estos meses he encontrado en ti lo que he buscado toda mi vida. Una mujer valiente que no se rinde ante la injusticia, sin importar lo que le cueste. Una mujer paciente al dar forma a un alambre de plata, fuerte ante las dificultades. Serapina sintió que se le humedecían los ojos, pero estas lágrimas eran diferentes a todas las que había derramado antes. Eran lágrimas de emociones que nunca había esperado experimentar. Tengo miedo, Elian, confesó. No de lo que el rey o el príncipe puedan hacerme, sino de lo que siento. Toda mi vida me han juzgado por mi inteligencia, me han menospreciado por ser mujer. ¿Cómo es posible que tú? No pudo terminar la frase, pero Elian la entendió. Con infinita ternura, le tomó el rostro entre las manos. Serapina, cuando te miro, no veo lo que ven esos ciegos cortesanos. Veo a la mujer que se levanta cada día antes del amanecer y enciende el fuego antes que yo. Veo las manos que crean arte a partir de metal en bruto. Veo los ojos que brillan con inteligencia y delicadeza. Entonces la besó, un beso suave como una palabra, firme como una certeza. Serapina sintió que algo dentro de ella, algo que había controlado con firmeza durante toda su vida, finalmente se derretía y tomaba una nueva forma, como el metal en el taller. Te amo, Serapina Ashford, le susurró al oído. No por tu pasado en la corte, ni porque el rey quiera que estés aquí, sino porque eres la persona que ha elegido estar aquí cada día. Serapina quería responderle, decirle que ella también lo quería, que había encontrado en él el hogar que nunca había esperado encontrar, pero el miedo, ese viejo amigo, se interpuso. ¿Y si esto es solo temporal?, susurró. ¿Y si un día te despiertas y te arrepientes de haberte unido a mí? Elian no respondió con palabras. En su lugar, se levantó y se dirigió a una pequeña caja que Serapina nunca había visto abierta. Sacó de ella algo envuelto en un paño oxidado. Al abrirlo, apareció una vieja brújula con incrustaciones de oro, con el emblema de la Real Academia de Astronomía. Es lo único que conservo de mi antigua vida, explicó. Lo he guardado durante todos estos años como recordatorio del precio de la honestidad. Cogió la brújula y la arrojó al fuego ante la mirada atónita de Serapina. Ya no necesito recuerdos del pasado, dijo mientras las llamas comenzaban a curvar los bordes del metal. Mi futuro, si tú quieres, está contigo. Este gesto,
más eficaz que 1000 palabras, derribó las últimas defensas de Serapina. Esa noche, en la tranquilidad de la casa del joyero, dos personas unidas por el destino como castigo descubrieron que, a veces, los castigos más crueles pueden convertirse en los regalos más valiosos. 3 semanas después de la visita de los inspectores reales, llegó a Silverbrook una carta sellada con el sello real. El mensaje era claro y no admitía réplica. Lady Serapina Ashford y su esposo, Elian Thorne, debían presentarse en la corte en un plazo de 10 días. No se especificaba el motivo, pero la amenaza implícita era evidente. «Es una trampa», dijo Serapina mientras releía la carta. «El príncipe debe de haber convencido al rey de que no he cumplido suficientemente mi castigo». Elian negó con la cabeza con gravedad. «Peor aún, quiere asegurarse de que nunca pueda hacerse con esos libros». Durante días discutieron sus opciones. Podían huir, intentar cruzar la frontera con el reino oriental, pero eso demostraría su culpabilidad ante los ojos del rey. Podían negarse a ir, pero eso solo provocaría que los guardias vinieran a buscarlos, probablemente con órdenes de traición. «Hay una tercera opción», dijo Elian finalmente, mientras dibujaba planes en un papel a la luz de una vela una noche. «Podemos ir al palacio, pero en nuestros propios términos. No como acusados, sino como portadores de pruebas». Serapina lo miró con una mezcla de miedo y admiración. «¿Cómo? Todavía tengo viejos amigos que sirven en la Universidad Real, hombres que me deben un favor y creen que me han enviado injustamente. Si pudiera contactar con ellos antes de llegar. Y si puedo recuperar esos cuadernos», continuó Serapina, comprendiendo el plan, «tendremos pruebas contra el príncipe». Era arriesgado, casi suicida, pero era la única esperanza de libertad real. Durante los días siguientes, prepararon minuciosamente sus estrategias. Mientras Elian enviaba mensajes cifrados a sus antiguos colegas, Serapina dibujaba de memoria los planos completos de sus antiguas habitaciones en el palacio y marcaba su escondite. El viaje a la capital fue tenso. Serapina llevaba un sencillo vestido verde que ella misma había cosido y el peinado con trenzas y estrellas de plata que Elian le había hecho. Elian, por su parte, se había puesto la vieja capa de viaje, la única prenda que conservaba de la universidad. Cuando se acercaban a la ciudad, el corazón de Serapina latía con fuerza en su pecho. Al ver las torres del palacio a lo lejos, el fantasma de su antigua vida la envolvía. Pero esta vez no estaba sola. Elian estaba a su lado. «Todo está listo», dijo Elian en voz baja mientras leía el último mensaje en el coche. «El profesor Aldrich está esperando en la biblioteca del palacio. Te puede dar media hora, más tiempo llamaría la atención». Serapina asintió con la cabeza, repasando el plan una y otra vez en su mente. Los llamarían a la recepción del palacio y luego los llevarían a sus habitaciones. En ese momento, Serapina tendría la oportunidad de escabullirse a la biblioteca. Al atravesar las puertas del palacio, sintió las miradas burlonas de los guardias. «Ha vuelto la mujer del herrero», susurraban. Serapina mantuvo la cabeza alta. Ya no era aquella dama pobre y humillada. El tesorero real los alojó en una habitación pequeña y descuidada. «Mañana por la mañana se presentarán ante el rey», dijo con voz fría. «Estén preparados». En cuanto se cerró la puerta, Elian se acercó a la ventana. «El sol está a punto de ponerse. Tenemos que irnos ahora». El pasillo estaba en silencio. Serapina se puso su antiguo vestido de sirvienta del palacio, que Elian había traído del pueblo, y se cubrió la cabeza con un pañuelo. Con ese atuendo, solo parecía una limpiadora. El camino a la biblioteca era largo y peligroso. En cada esquina podía ver un guardia, en cada pasillo un empleado. Pero Serapina había aprendido a conocer esos pasillos a lo largo de los años. Conocía los pasadizos secretos, las escaleras estrechas, los caminos que nadie utilizaba. Finalmente llegó a la biblioteca. Entre las enormes filas de estanterías, la esperaba el anciano profesor Aldrich. Al ver a Serapina, los ojos del viejo sabio se llenaron de lágrimas. «Hija mía», susurró. «Lo que te han hecho, es horrible». «Lo compensaré, profesor», dijo Serapina con determinación. «Pero primero necesito esos cuadernos». El profesor le hizo una señal. «No han vaciado tu habitación, ahora la utilizan como almacén. Pero el compartimento secreto aún debe de estar ahí».
Puedo darte 15 minutos, luego cambia el turno de noche. Serapina corrió a su antigua habitación. Cuando abrió la puerta, lo que vio le partió el corazón. Los elegantes muebles habían sido retirados y en su lugar había montones de cajas y alfombras. Pero la biblioteca de la pared seguía allí. Con manos temblorosas, apartó el estante. Detrás, un compartimento secreto construido en piedra. Pulsó el botón y se oyó un clic. La tapa se abrió. Los cuadernos estaban allí. Encuadernados en cuero y sellados con el escudo del príncipe. Serapina los metió en su bolso, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Pero justo cuando estaba a punto de salir, oyó pasos en el pasillo. «Por aquí, he visto a alguien», gritó un guardia. A Serapina se le cortó la respiración. Si la pillaban, todo habría terminado. Actuó sin pensarlo, corrió hacia la ventana. Afuera había un estrecho saliente, y abajo, el jardín. Sin dudarlo, salió al saliente. El viento le levantaba la falda mientras avanzaba por la pared de piedra. Debajo, la oscuridad, sobre su cabeza, las estrellas. Las estrellas que le había mostrado Elian. Elian, susurró para sí misma. «Por ti. Por nosotros». Dobló la esquina y entró por la siguiente ventana. En el pasillo reinaba el caos, los guardias registraban su antigua habitación. Pero Serapina ya estaba en otra planta. Vestida de sirvienta, atravesó tranquilamente los pasillos y regresó a sus habitaciones. Cuando abrió la puerta, Elian se sintió aliviado. «Lo encontré», dijo Serapina sin aliento, colocando los cuadernos sobre la mesa. Elian los examinó, pasando las páginas con cuidado. «Esto es increíble. Todo está aquí. Sobornos, acuerdos armamentísticos, fondos benéficos falsos. Con esto se podría ahorcar al príncipe 10 veces». «¿Pero cómo lo presentaremos?», preguntó Serapina. «Mañana por la mañana, cuando nos presentemos ante el rey, el príncipe también estará allí. Podría arrestarnos antes de escucharnos». Elian parecía pensativo. «Entonces tendremos que llegar al rey de forma privada». «¿Pero cómo?». La respuesta llegó por la mañana, de una fuente inesperada. Se oyó un ligero golpe en la puerta. Cuando Elian la abrió con cautela, se encontró con una anciana, la dama de compañía personal de la reina, Lady Morgana. «¿Puedo entrar?», susurró la mujer, mirando hacia el pasillo. Al entrar, se volvió directamente hacia Serapina. «Te conozco, de antaño. Eras una buena chica, siempre justa. Lo que te hicieron fue injusto». Serapina estaba sorprendida. «¿Por qué está aquí, señora?». «Porque la reina sospecha de los asuntos del príncipe. Pero no tiene pruebas para convencer al rey. Si usted tiene algo». Su mirada se posó en los cuadernos que había sobre la mesa. «Tráigalos», dijo con determinación. «Se los mostraré a la reina. Ella es la única que puede abrirle los ojos al rey». Había que arriesgarse. Serapina le entregó los cuadernos a la mujer. «Por favor, tenga cuidado. Son nuestra única oportunidad». Lady Morgana escondió los cuadernos bajo su capa. «Por la tarde, el rey estará en su despacho privado. La reina le entregará allí estos documentos. Ustedes solo tienen que estar preparados para cuando los llamen». Cuando la mujer se marchó, Serapina y Elian solo pudieron esperar. Las horas pasaban lentamente y se sobresaltaban con cada ruido. Por la tarde, finalmente llegó la llamada. Pero no los llevaron a la sala del tribunal del palacio, sino al estudio privado del rey. El despacho del rey no era suntuoso, sino un lugar sorprendentemente sencillo. Una gran mesa de roble, mapas en las paredes, vistas de la ciudad desde la ventana. Y junto a la mesa, el rey Magnus y la reina Isolde. El príncipe Darius también estaba allí, con expresión indiferente. Pero en sus ojos brillaba el peligro. «Lady Serapina», dijo el rey, con voz cansada. «¿Sabes por qué te he llamado aquí?». «No, Majestad», respondió Serapina, con la cabeza alta. La reina se adelantó, con unos cuadernos encuadernados en cuero en la mano. «Esta noche me han llegado unos documentos interesantes. Documentos que contienen graves acusaciones contra mi hijo».
El rostro del príncipe se puso blanco como las calorías. Madre, las calumnias de esa conspiradora. Cállate, dijo el rey con voz gélida. Cogió los cuadernos y pasó las páginas. Su expresión se volvió cada vez más sombría. ¿Estos números?, murmuró. Estas firmas. ¿Es tu letra, Darius? Son falsos, gritó el príncipe. Son totalmente falsos. Pero el rey negó con la cabeza. No. Reconozco tu letra, hijo mío. Cada letra. Son auténticos. El silencio invadió la sala, un silencio devastador y pesado. Durante 3 años, dijo el rey lentamente, los fondos del reino se han estado filtrando. Pensé que era mala gestión, tal vez robo. Pero nunca pensé que fuera mi hijo. El príncipe se arrodilló. Padre, por favor. Solo intentaba fortalecer el reino, creando un ejército privado. ¿El reino?, preguntó el rey en voz alta. ¿O tu propio poder? Estos documentos lo dejan claro. Cada oro fue a parar a tu tesoro personal, a tu ejército privado. Se volvió hacia la reina Serapina. ¿Cómo encontraste estos documentos? Serapina miró directamente a los ojos de la reina. Hace 2 años, mientras organizaba los registros financieros, noté algunas inconsistencias. Seguí la pista. El príncipe intentó silenciarme. Primero con sobornos, luego con amenazas. Cuando me negué, me acusó falsamente y me expulsó de aquí. El rey se cubrió el rostro con las manos. Y yo te castigué sin preguntar. Dios mío, ¿qué he hecho? Majestad, dijo Elian, hablando por primera vez. Lady Serapina ha sufrido mucho estos meses. Pero nunca ha perdido su honor. Nunca ha renunciado a la justicia. El rey miró a Elian. ¿Quién eres tú? Elian Torne, Majestad. Antiguo astrónomo real, ahora joyero. Y marido de esta mujer. El rey asintió con la cabeza, con aspecto cansado y envejecido. Otra víctima de la injusticia. Mi padre te desterró en su día, ¿verdad? Sí, Majestad. Pero no me arrepiento. Porque ese destierro me trajo el amor de mi vida. La reina se ablandó. El amor. Quizás sea lo único bello que nace de la injusticia. El rey se levantó y se acercó con paso pesado a Serapina. Lady Serapina Ashford, te he hecho una gran injusticia. Te devuelvo todos tus títulos y tu fortuna. Y te pido perdón. Serapina sintió que se le humedecían los ojos. Majestad, yo. No, dijo el rey levantando la mano. Hay más. Mi hijo será encarcelado a la espera de ser juzgado por su conducta como rey. Tú, si aceptas, ocuparás el cargo de asesora financiera de la corona. Esta oferta inesperada dejó a Serapina atónita. Todo lo había perdido, su posición, su fortuna, su reputación. Pero entonces miró a Elian. Aquellas horas tranquilas en el taller, los momentos en los que se reían juntos, los secretos que compartían frente al fuego. Y lo entendió. Majestad, le agradezco su generosa oferta, dijo con voz tranquila. Pero debo rechazarla. El rey se sorprendió. ¿Qué? ¿Por qué? Porque he aprendido que el verdadero valor no está en los títulos ni en la riqueza. Está en el amor, en el honor, en el trabajo significativo. En Silverbrook, he construido una vida junto a mi marido. Quiero volver a esa vida. El príncipe soltó una risa amarga desde la esquina. Mujer estúpida. Lo rechaza todo por un joyero. Serapina se volvió hacia él, con los ojos brillantes. No, príncipe. Lo acepto todo. Tú nunca lo entenderás. El rey asintió con la cabeza, comprensivo. Entonces, dijo, al menos te levantaré la pena de destierro. Eres libre de vivir donde quieras. Y se te devolverá tu fortuna, para que la uses como desees. Serapina se arrodilló. Gracias, Majestad. Pero tengo otra petición. Dime. Quiero que Elian Torne sea absuelto y que se le devuelva su antiguo título. Él también ha sido víctima de una injusticia. El rey miró a Elian. El astrónomo real Elian Torne. Sí,
Ahora lo recuerdo. Mi padre te desterró, ¿verdad? Sí, Majestad. Por negarme a manipular una profecía. El rey respiró hondo. Mi familia cometió muchos errores. Tú eres libre y has sido absuelto. Se te devuelve tu título. Si lo deseas, puedes volver a dar clases en la universidad de la capital. Elian miró a Serapina, con una pregunta en los ojos. Serapina negó con la cabeza, la decisión es tuya. Majestad, dijo Elian. Le agradezco el título. Pero debo rechazar su oferta de enseñar. Silverbrook es ahora mi hogar. La joyería es ahora mi arte. Y esta mujer, tocó la mano de Serapina, es mi vida. La reina sonrió, por primera vez en todo el día. El amor verdadero. Qué raro, qué valioso. El rey hizo un gesto con la mano. Entonces, marchaos. Sed felices. Y que sepáis que el reino siempre estará en deuda con vos y vuestra esposa, Lady Serapina. Al salir de la sala, el príncipe Darius habló por última vez. Te arrepentirás. Te arrepentirás de haber rechazado el palacio, el poder. Serapina se detuvo y se volvió hacia él. No, príncipe. Nunca me arrepentiré. Porque al final he comprendido que el verdadero poder no está en controlar, sino en amar. Cuando regresaron a Silverbrook, los aldeanos estaban asombrados. El carruaje real, los documentos oficiales, las noticias sobre la devolución de la fortuna. Pero Serapina y Elian seguían siendo los mismos. ¿Qué haremos con la fortuna?, preguntó Elian una noche, mientras trabajaba en un nuevo collar en el taller. Serapina lo pensó. Podemos abrir una escuela en el pueblo. Que los niños aprendan a leer y escribir, matemáticas, ciencias. Quizás una pequeña biblioteca. Elian sonrió. Perfecto. Y quizás un taller de formación para jóvenes joyeros. Pasaron los meses. Se abrió la escuela y los niños del pueblo conocieron los libros por primera vez. Serapina les enseñaba matemáticas, mientras que Elian les enseñaba las estrellas por la noche. El taller se amplió y llegaron jóvenes aprendices. Una tarde de primavera, después de terminar su trabajo, Serapina y Elian subieron a la colina. Debajo de ellos se extendía el pueblo y sobre ellos las estrellas. ¿Te has arrepentido alguna vez?, preguntó Elian. ¿De rechazar la vida en la corte? Serapina se apoyó en él. Ni por un momento. ¿Y tú? Nunca. Porque en mi antigua vida estudiaba las estrellas. Pero ahora vivo contigo bajo las estrellas. No hay comparación. Serapina se rió. Filósofo joyero. Y matemático guerrero, respondió Elian en tono bromista. Se sentaron en silencio, con las manos entrelazadas, con el futuro ante ellos. Ya no eran exiliados del palacio, sino personas libres. Ya no eran amantes castigados, sino recompensados. Elian, dijo Serapina con voz suave. Sí. Gracias. ¿Por qué? Por mostrarme cuál es el verdadero valor. Que no está en los títulos, sino en el carácter. Que no está en la riqueza, sino en el amor. Elian la besó, bajo las estrellas, con el susurro del viento. No, mi amor. No me des las gracias. Porque tú me has enseñado lo que es la verdadera riqueza. Y aquella noche, en las colinas de Silverbrook, dos almas que el destino había unido como castigo comprendieron que, a veces, los momentos más oscuros pueden dar paso a los futuros más brillantes. El reino no los olvidó. Con el paso de los años, las reformas fiscales de Serapina se convirtieron en leyenda. Las técnicas de joyería de Elian se enseñaron en todo el reino. Y la pequeña aldea de Silverbrook se convirtió en un símbolo de amor, justicia y transformación. Pero lo más importante es que, en esa aldea, en una casa modesta, dos personas encontraron la verdadera felicidad. No era el trono, ni la corona, solo el uno al otro. Y a veces, en las noches de verano, las parejas jóvenes subían a la colina y se sentaban bajo las mismas estrellas. Y los ancianos les contaban la historia del joyero y el matemático, la historia en la que la maldición se convirtió en un regalo y el castigo en la salvación. Porque el amor verdadero es más valioso que el oro y más brillante que las estrellas. Y una vez encontrado, ningún rey, ningún príncipe,
ningún poder puede apagarlo. Gracias por ver, no olvides darle me gusta y suscribirte.